Mi título es Redireccionando mi mirada. ¿Sabes dónde está enfocada tu mirada? ¿O a dónde estaba enfocada los meses atrás? En Isaías 45:22 dice: mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, ¿a quién? ¿A quién debemos mirar, verdad? A Dios nuestro Salvador. Porque nosotros somos muy fáciles de poner nuestra mirada en otras cosas. A veces tenemos, qué sé yo, empezamos algo y al final desviamos por alguna otra cosa, mucha pereza, no quiero ir, y a veces nos cuesta terminar, ¿verdad? Donde nos enfocamos con tanto amor algo, ¿verdad? Entonces, somos fáciles de distraernos. Y Dios nos habla de que mirar a mí, solamente a Él, ¿verdad? Y que a veces nosotros ponemos la mirada en, qué sé yo, que va a empezar el año, voy a poner Santa Lucía en la billetera para que este año me vaya bien con la platita, ¿verdad? O qué sé yo estoy ahora con lo de la escuelita y recibiendo las clases y leyendo un poquito ahí de todo, ¿verdad? Pero la verdad es que, digo, voy a leerme el horóscopo para ver cómo va a ir esta semana. O sea, yo sé muy bien dónde está mi mirada. Yo me puedo ocultar de todos ustedes. En primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Porque tenemos otros ídolos. A veces no es solo un santo o algo así, a veces es el trabajo, a veces es el dinero, a veces el carro, el esposo, muchas cosas que nos causan una piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces es fácil alejar nuestra mirada del foco. Leí por ahí una historia de una periodista que tenía los ojos muy cansados porque ha estado con mucho trabajo muchísimo tiempo. Entonces fue donde el optometrista y le dijo: la verdad es que mi mirada está cansada de leer tan de cerca, de ver las cosas tan cerca. La mandó a que se sentara, le preguntó que si en su casa había un lugar donde podía sentarse en un balcón y ver a lo lejos. Y le dijo que en la casa de ella lo que había a lo lejos eran unas montañas muy hermosas. Entonces le dijo que se sentara ahí y viera de lejos su enfoque para que su mirada descansara. A veces nosotros vemos solo lo cerquita, qué sé yo, las cosas que tenemos cerquita y no vemos nuestro enfoque. Entonces, si lo cerquita es: hoy esta semana no me salió los planes que tenía, pero no tenemos, la mirada está puesta en Dios. Dios siempre tiene nuestra respuesta. Entonces nuestra mirada no se tiene que perder de eso, ¿verdad? Retomándolo el horóscopo y eso, ¿verdad? En Lucas 9:62 también dice que Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. O sea, es porque yo puedo estar en las cosas de Dios, pero si estoy todavía no suelto ese horóscopo y esas cositas, qué sé yo, mi abuelita me regaló este crucifijo, lo voy a llevar. Usted sabe que el único verdadero Dios no necesitamos nada más, ¿verdad? Por eso tenemos que no perder ese rumbo, ¿verdad? Dice: okay, y sed salvos. Dios quiere que todas las personas nos arrepintamos y volvamos a Él. De hecho, 4, del 11 al 12 dice: es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más en que podemos ser salvos, solamente dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente por medio de Cristo Jesús obtenemos la salvación. Todos los términos de la tierra, Dios quiere salvarnos y desea la conversión de todas las personas. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque yo soy Dios y no hay nada más. En Juan 10:28, yo les doy la vida eterna y no perecieron jamás, y nadie los arrebataría de mi mano, porque Él siempre los toma como sus ovejas. Por eso es que habla ahí que nadie las arrebatará de mi mano. Y en el 29 dice: mi Padre me las dio
es mayor que todos y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el 30 dice, yo y el Padre somos uno. Igual en Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La salvación se nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el regalo más hermoso que hemos recibido, ¿verdad? Lo único que quiere es que todos lo reconozcamos como nuestro Padre y que es nuestro único Salvador. Entonces ahí tiene que ir nuestra mirada, no perder nuestro horizonte, nuestro rumbo, ¿verdad? Aunque a veces uno lo siente como muy lejos, pero Él nunca pierde el interés en nosotros, siempre que nosotros lo estemos buscando, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a analizar el siguiente texto que se encuentra en la Biblia, en Isaías capítulo 45, versículo 22. Y el texto dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para poneros en contexto, el Señor está hablando por medio del profeta, ¿verdad? En ese momento, entonces arrancamos de la siguiente manera, analizando según el texto: mirad a mí, seguid el consejo, mirad a mí, puesto la mirada en el Señor, por medio de su Hijo amado Jesucristo. De acuerdo a la palabra, en Hebreos 12:1 nos dice que puesto la mirada en el autor y consumador, que es ¿quién? Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que nunca desviar nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que todos los días afirmarnos más y más. No tener la mirada puesta, como lo dije la hermana anteriormente, el horóscopo, no tener la mirada puesta en qué va a pasar el mañana, en qué hace el presidente, qué no va a hacer el presidente. Nuestra mirada siempre va a estar, como creyentes que somos, nuestra fe siempre que tiene que estar cimentada en Jesucristo. Amén. Ahora bien, no hay dentro de esta tierra otro lugar mejor, sino que estar viendo al invisible, como si fuese visible. Amén. Por medio de la reconciliación en Jesucristo. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Nosotros, al tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, automáticamente sabemos que es un ser tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si nosotros seguimos nuestros caminos a través de Jesucristo, automáticamente y por default va a salir que vamos a ser hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos que todos los días de nuestra vida saber y creer que nosotros tenemos a un único Salvador. Amén. No hay detrás de eso, no hay trampa ni engaño. Ahora bien, es la recompensa en tener la mirada hacia aquellos que valga la pena. Dice el versículo inicial: y sed salvos. La recompensa es al tener la mirada en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra recompensa? La recompensa nuestra es tener la salvación. La recompensa no viene a tener y amontonar y atesorarte oros o plata o bienes, inmuebles, lo que sea en esta tierra. La recompensa grata de un creyente es la salvación, por encima de cualquier cosa sobre esta tierra. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en esta tierra, si hoy lo morimos, decir, alcancé la salvación, que es por la cual estamos aquí nosotros creciendo y aprendiendo a través de la palabra, creciendo y aprendiendo a través de los mensajes de domingo a domingo. Porque en vano sería si un creyente va a un culto, va a escuchar la palabra, en vano sería si todos los días está, pero no es consciente que es salvo por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Amén. Ahora bien, todos los términos de la tierra, la creación reconociendo al Creador, pues no hay ningún otro. Nosotros somos creación del Creador, valga la redundancia. Nosotros como creyentes debemos saber que nosotros dependemos única y exclusivamente de nuestro Padre. No dependemos absolutamente de otra cosa. Nosotros, si decimos, nosotros fuimos creados bajo nuestro Padre Celestial, no porque nos hagan dos bolitas, no porque salimos de unos monos y hubo una evolución. Eso es erróneo, porque la Biblia no nos enseña eso. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros somos hijos de Dios absolutamente y claramente. Ser concisos día con día, de creer que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios por medio de quien, de su Hijo amado Jesucristo. Ahora bien, está abierta la invitación para ti. ¿Lo aceptarías o lo dejas? La invitación está abierta para todo aquel que quiera creer que Jesucristo es el único camino, la única verdad. Nosotros creyentes, nosotros cristianos, tenemos que dar esa invitación a todo el mundo, presentarle la carta de Cristo a donde quiera que vayamos y decirles: hay un único camino, y hay una única verdad, que es Jesucristo.
a nuestras familias, a nuestros hermanos. Hay muchas personas, hermanos, y es tan terrible, hay muchos hermanos dentro de las mismas congregaciones que hay que muchas veces presentarles a Cristo para que lleguen a una salvación. Amén. Ahora bien, Él es quien es y el que te formó desde antes, desde que estás en el vientre de tu madre. Amén. Salmo 139, 13 al 18. Y es más, te escogió para hacer luz en medio de todo el caos y el peligro. Aunque nosotros muchas veces dudemos o no creamos que hay alguien que nos creó, alguien que pensó en Helen, pensó en Sarita, pensó en cualquiera de todos los que están acá, desde antes, desde que está en el vientre de la madre de Helen, ya el Señor estaba pensando en Helen, en este varoncito Gerardo también, en todos, estaba pensando en nosotros desde que estaba en el vientre de mi madre. Y vea, y es algo tan glorioso, porque ¿quién iba a creer que nosotros, siendo un ser tan imperfecto, los iba ya el Señor a llamar a la perfección, los iba a pulir y aún más los iba a usar? Es algo maravilloso, hermano, que el Señor los use a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de tantas cosas en esta tierra. El día que los presentemos delante de Él, simple y sencillamente deberíamos decirle: gracias, Señor, porque nuestra imperfección tú nos usaste. Gloria a Dios por eso. Ok, y para terminar y finalizar dice: porque yo soy Dios, fuera de Él no hay nada. Amén. Pues Él creó en un principio los cielos y la tierra, y es más, los ordenó y la llenó porque estaba vacía. Así puede hacerlo en tu vida, porque no hay un más allá ni un después, es un hoy. Un mañana podría ser tarde. Si el Señor, y les insto a razonar, si el Señor ordenó la tierra estando desordenada y vacía, iniciando en una creación, no puede ordenar nuestra vida. Yo confío y creo que hay un ser que puede ordenar mi vida día con día, porque la palabra dice que hasta cuando llegue el Señor, nuestro va a ser una perfección día con día. Amén. Y para finalizar, gloria a Dios. Dios me les bendiga. Que el Señor les bendiga en esta hermosa y preciosa noche. Para mí es un gusto compartir la palabra del Señor con ustedes y tener esta gran oportunidad. Hoy quiero traerles un mensaje titulado Solo Dios. En nuestra mente humana, hermanos, no nos da para comprender el inmenso e inmerecible amor y misericordia de Dios para con nosotros. Su amor y su misericordia es tan grande, es tan extenso, es tan ancho, que nosotros no podemos ni siquiera razonar hasta dónde llega. Que por su misericordia nos da aliento de vida día con día. Por su misericordia, sus ojos, su mirada se volvió a nosotros y alcanzamos la salvación. En Isaías 45:22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice: mirad a mí, la mirada puesta en Jesús. Una vez que nos volvemos a ver esos ojos llenos de amor, no podemos volver atrás. Esa mirada que nos llena de amor y misericordia es la mirada más llena, ¿sabe? Es la mirada que nos dio y nos tiene hoy aquí. Cuando nosotros, yo creo y confío total y completamente de que un ser humano que tenga un encuentro real con el Espíritu Santo nunca más puede volver atrás, porque esa mirada nos cautiva, nos llena, nos da una esperanza de vida. La mirada de nuestro Señor Jesucristo, la mirada que nos vio con ojos de amor, por lo tanto nos dio una salvación tan grande. Y sed salvos, promesa fiel, es nuestra esperanza día con día, lo que nos mantiene en pie caminando en santidad, porque Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo estoy segura que si yo no creyese que voy a ser salva, o nosotros no creyésemos eso, andaría por el mundo divagando y llenando esta carne de pecado. Pero yo le amo, dice, porque Él me amó primero, y por ese amor, por ese regalo tan grande, día a día yo me abstengo de lo que esta carne quiere. Día a día le digo: Señor, ayúdame a estar en santidad delante tuyo, porque no sé si vienes o tengo que partir en cualquier momento y quiero presentarme aprobada en tu reino. Dice: todos los términos de la tierra. La salvación está abierta para todos los habitantes de este mundo. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Solo debemos de creer. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Qué doloroso ver la humanidad como se va consumiendo entre sí día con día. Cómo se ocultan en drogas, en alcoholismo, en perversidades. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado ese lugar seguro que se llama Jesús. No han querido escuchar, no han querido abrir sus ojos y ver y reconocer que hay un Salvador que se llama Jesucristo, el que da esperanza, el que puede llenar nuestra vida, el que le da sentido a nuestra vida. Dice, porque yo soy Dios, nuestro único Redentor. Solo Dios puede vernos a través de la misericordia y el amor. ¿A dónde más podríamos ir sino a Dios? En Juan 6:68 dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde podemos ir nosotros a refugiarnos? ¿A dónde podríamos correr? Dice la palabra que aún así bajara a lo profundo del mar, ahí está su presencia. Subiera a lo alto del cielo, ahí va a estar su presencia. Nos escondamos donde queramos, ahí va a estar la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios nos mira a través de la misericordia, porque solo Dios, aún siendo imperfecto, nos mira a través de esa misericordia y dice, mi hijo eres tú, yo te escogí para salvación, yo te escogí para que fueras luz en medio de este caos. Dice, y no hay más. Fuera de Dios no existe esperanza. Separados de Él nada podemos hacer. Eso lo dice en Juan 15:5. Solo Dios es la única opción de esperanza y salvación. No existe en esta tierra, en este mundo, no existe nada más. Podrán haber creencias, sectas, podrá la gente proclamar, pero proclama en vano, porque detrás de esa proclamación, de ese montón de tonteras que dicen, no hay un respaldo. El respaldo está en el cumplimiento de su palabra, en proclamar salvación, en llevar las buenas nuevas. Y termino así, el único modo en que la humanidad puede alcanzar misericordia y salvación es por medio de Cristo. Abre tu corazón a Dios, reconócele como único Salvador, porque solo Dios puede darle un rumbo a tu vida, lleno de esperanza, fe, confianza. Solo Dios. Cuando entregamos nuestra vida completamente al Señor, Él pone un rumbo, Él pone una brújula y le dice, por aquí camine. No va a ser perfecto, porque va a doler y va a doler mucho, pero tenemos la esperanza de que solo Dios nos dará esa salvación. Que Dios les bendiga. Dios nos los bendiga, primero que todo. Hoy quería compartirles un versículo que es Isaías 45:22, que nos dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo hoy le puse como título a este versículo, miremos al Señor ante Ascalón. En Isaías dice, miradme a mí. Dice que es tener la mirada puesta en el Señor. Y le puse como título para que no veamos al hombre, muchas veces vemos al hombre antes que a Dios. Y luego nos dice, sed salvos. Ahí nos está hablando de la salvación. Dios nos dice que tengamos la mirada puesta en Él para ser salvos, porque Dios no nos dice, vean las nubes para ser salvos. Él nos dice, mírenme a mí para ser salvos. Luego dice, todos los términos de la tierra. Ahí nos está hablando de la creación. Dios nos dice que todos los términos de la tierra tenemos que mirarlo a Él para poder ser salvos. Luego dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo le puse como el único Rey. Dios nos dice que Él es el único Dios que existe y no hay otro más. Porque hay muchas veces que los hombres crean dioses vanos con oro y plata que no son ciertos. Y entonces Dios nos dice esto hoy, que no pongamos la mirada en el hombre y que pongamos la mirada en Él para poder ser salvos y estar en vida eterna con Él. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. El tema que yo les quiero compartir es ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Es importante recordar que este verso que vamos a leer en Isaías 45:22
nos está hablando directamente a nuestra humanidad. ¿Por qué? Como seres humanos tendemos a desviar nuestra mirada. Y quiero por eso traerles un ejemplo basado en esto. Cuando nosotros empezamos a dar giros, tenemos nosotros que aprender a fijar nuestra mirada en un punto fijo. A eso nosotros le llamamos spot. Esto, para nosotros poderlo llegar a dominar, necesitamos de muchísima constancia. Cuando nosotros empezamos a girar, debemos tener siempre puesto nuestra mirada en un punto fijo. ¿Por qué razón? Porque cuando comenzamos a girar sin sentido y sin razón, tendemos a marearnos y a caernos. Esta práctica nos lleva a ir dominando cada vez más y minimizar la caída, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos a girar y nuestra cabeza llega antes que nuestro cuerpo a ese punto. Pasa exactamente lo mismo en nuestra vida como seres humanos, hablando más en general, no solamente como hijos de Dios, sino en todo lo que es la creación. Pasa mucho que tendemos a desviar nuestra mirada. Es interesante lo que la palabra nos dice en la primera sección del versículo, donde dice: miradme a mí. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano tiende a pecar primeramente con los ojos. Y en la palabra nos dice: mírame a mí. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros desviamos nuestra mirada, tendemos a ver lo que no tenemos que ver, y por ende, por medio de nuestra mirada, también tendemos a contaminar nuestra vida. Entonces el Señor muy sabiamente nos dice: mantengan sus ojos puestos en mí, tomando así también el control absoluto de nuestra vida. Cuando yo tengo mi mirada puesta en ese enfoque que es Cristo Jesús, tiendo a tener también más paz. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy pendiente de todo lo que está pasando alrededor, llámese noticias, ¿verdad? Cómo está la condición, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, tendemos a perder la paz. Cuando la palabra me dice a mí: mantengan los ojos en Jesús, ¿verdad? Como lo dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, es porque podemos entonces llegar a tener paz. No importa lo que nos falte, no importa cómo se vea la condición en nuestro hogar, no importa lo que esté pasando en nuestra vida en general. Cuando yo aprendo a tener los ojos en Jesús, sin importar lo que esté pasando aún en todo lo que es el globo terráqueo, yo tengo la mirada puesta en Jesús. El mundo se puede estar destruyendo, que si yo tengo la mirada en Jesús, a mí nada me va a conmover. Eso me lleva a mí a tener paz. Entonces en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Nunca nos dice: puesto los ojos en el cajero automático, puesto los ojos en la billetera, puesto los ojos en el esposo o en la esposa, puesto los ojos en mi ministerio, porque muchas veces tendemos más a poner la mirada en lo que hacemos para el Señor que en el mismo Señor. Amén. Cuando nuestra mirada está puesta en un punto fijo, es más difícil que las circunstancias nos lleguen a volcar. Como les digo, cuando nosotras estamos aprendiendo a hacer danza, nuestra mirada siempre debe estar en ese punto fijo, para evitar llegar a marearme y por ende una caída. El objetivo siempre va a estar puesto en Jesús. La segunda parte del versículo dice: mirad a mí y sed salvos. Tenemos un ofrecimiento abierto, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad en general. Esto se trata de una decisión. El Señor nos dice: sed salvos. Él ya cumplió su promesa en la cruz del Calvario, pero depende de nosotros el tomar ese ofrecimiento que Él nos hace. Poned la mira en mí y sed salvos. Tenemos una decisión que tomar todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra mirada nos lleva a pecar constantemente, de una o de otra manera. No solamente hablamos de un pecado cuando yo veo a otra mujer, otro hombre, no solamente hablamos de eso, sino también pecamos cuando llegamos a hacer malas miradas. Hacemos malas miradas, malos gestos. Muchas veces dicen por ahí que mata más una mala mirada, ¿verdad?, que una misma arma. Entonces, nuestra mirada debemos de cuidarla en todo sentido. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, tendemos a pecar menos. Ser salvos, tenemos un ofrecimiento abierto que nos dejó Jesús, el mismo que nos habla Hebreos. Y Él sabía que íbamos a pasar nosotros porque ya Él había caminado por ese mundo.
Él entendía y sabía lo que eran los padecimientos, lo que era tener hambre, lo que era tener frío. Dice la palabra que el Hijo de Dios no tenía muchas veces ni siquiera dónde poner su cabeza. Muchas veces nos quejamos porque nos hacen falta muchas cosas, sin saber que el Rey de Reyes ponió todo para venir y padecer solamente por amor a nosotros. Debemos de aprender a quejarnos menos y a poner la mirada en el Señor. Nos podrán hacer falta muchas cosas hoy, mañana no las va a dar. Eso nos lleva a entender, al tener la mirada puesta en Jesús, eso nos hace tener paz. También dice que Él fue tentado en todas las cosas. Jesús fue tentado, pero dice que no se halló pecado en Él. Nosotros debemos aprender a tener nuestra mirada en ese foco que es Cristo Jesús, a evitar que lo que esté pasando a nuestro alrededor nos lleve a caer. Cuando la palabra nos habla de poner los ojos en Jesús, cuando la palabra nos dice miradme a mí, tenemos un claro ejemplo de un Jesús que siempre ponía constantemente su mirada en el cielo. Vamos a ver un ejemplo en San Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos un claro ejemplo de un Jesús que sabía que aún siendo Dios dependía de su Padre. Él alzaba su mirada al Señor antes de que se realizara un milagro, porque aunque él sabía que él podía hacerlo, también él le pedía al Padre que lo respaldara. Otro claro ejemplo estamos en Juan 17:1 y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Vemos un segundo ejemplo donde Jesús vuelve su mirada al cielo, donde está el Padre, y le pide, ¿verdad?, que le dé fuerzas, que lo ayude en ese momento tan difícil de su vida. Nosotros no podemos realmente llegar a quejarnos tanto cuando vemos que el Hijo de Dios, el que nos pide que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde está el Padre, no podemos llegar a quejarnos. Realmente caemos en malagradecimiento cuando vemos que Él pasó, y como les digo, tenemos un claro ejemplo de un Jesús que siempre buscaba dónde poner su mirada en el Padre. Él nos ofrece la salvación, pero antes nos pide poner los ojos en el cielo. Antes nos dice: miradme a mí y sed salvos. Es muy fácil llegar a perder nuestra salvación. ¿Cómo nosotros logramos asegurar nuestra salvación? Primeramente poniendo los ojos en Jesús. Depende de nosotros el abrazarnos fuertemente de ese ofrecimiento. Todos los términos de la tierra, porque su ofrecimiento nunca se va a limitar a unos cuantos. Él siempre va a ir por toda la creación. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder tomar la decisión por esa salvación, como les decía anteriormente, abrazarnos de ella, para así podernos asegurar nuestra entrada al cielo. Así que todos estamos dentro de ese precioso paquete, pero se trata de una decisión, pero no solo de decidir, sino también de permanecer. Porque yo soy Dios, que ¿quién es Dios? Este mismo que nos promete que si ponemos la mirada en Él seremos salvos. Y si Él lo dice, Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Y nos dice por último el versículo: y no hay más. Esto es indiscutible e innegociable. No hay otro Dios, solamente uno. Nosotros no podemos un día presentarnos frente al Señor, decirle: Señor, es que, porque Él nos va a decir que en Deuteronomio 6:4 nos dijo muy claramente, y se lo dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y tal cual se lo dijo a Israel, nos lo dice y nos lo recuerda a nosotros. Solamente hay un Dios. Para finalizar, ¿dónde tenemos nuestro enfoque? Porque no hay nada en este mundo que mantenga nuestra atención por tiempo definido. ¿Y qué nos ofrece?
nuestra mirada en Jesús. También nos dice en San Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando yo sigo a alguien es porque va delante mío, porque yo puedo enfocar mi mirada, porque yo sé hacia dónde me llevo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios para nosotros si no son las Escrituras? No es como quien dice, mira, yo tengo que tener mi vista hacia el cielo. No, la palabra nos está diciendo, puesto los ojos en mí. ¿Dónde está el Señor si no nos dejó en toda la Escritura su existencia? Entonces, que nuestro enfoque en todo momento sea Jesús. No tenemos ninguna otra decisión que tomar más que abrazarnos de esa salvación y mantener nuestros ojos en todo momento en el Señor. Que Dios los bendiga. Amén. El tema que les traigo hoy se trata sobre quién hemos puesto la mirada. Dice mi título, mirad. Si quieren les invito a leer Isaías 45:22 conmigo. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Les quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿En quién has puesto tu mirada? ¿Has puesto tu mirada en los negocios, en trabajo? Por ejemplo, cuando estuvo mucho de moda el COVID, ¿verdad? Que todo el mundo estaba ahí, prendamos el tele a ver cómo van los contagios, a ver cuántos han muerto, a ver cómo va el crecimiento y las vacunas y todo eso. Entonces, la gente vivía mucho afanada y preocupada por esas cosas, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, nosotros debemos de preocuparnos por mirar las cosas de Dios, ¿verdad? Por aquellas cosas. Alguien que me ayude con Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para la pregunta que antes hice, que decía ¿en quién has puesto la mirada?, encontramos en Hebreos 12:2 lo siguiente. Yo tengo esa respuesta, ¿verdad? Que la encontramos ahí, que dice, levantemos y pongamos la mirada ¿hacia quién? Hacia Jesús, ¿verdad? Dejemos de afanarnos por las cosas de este mundo y busquemos las de Dios, ¿verdad? En este pasaje Dios nos invita a poner la mirada en Él, que es donde debemos de nosotros mirar. Ahora yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Es lo mismo que yo mire o es lo mismo que yo observe? ¿Verdad que son cosas muy diferentes, el mirar y el observar? Porque el mirar yo puedo ver el pantalón de la hermana Elena, el color de abrigo de Sarita, pero si yo me detengo a observar las pequeñas cosas, yo puedo ver detalladamente su rostro, color de ojos, cómo sonríe, cómo camina, son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Podemos ver con más delicadeza y profunda las cosas, ¿verdad? Él nos invita a mirar sus maravillas y las cosas que Él hizo por cada uno de nosotros. Tiene como fin un objetivo, dice en el versículo, en el 22 dice, sed salvos. Él nos enseña que lo veamos a Él como Salvador. Dice primera de Juan 4:14 y leo para ustedes de la siguiente manera. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Dice que Él nos quiere a nosotros que nosotros seamos salvos. Dice los términos de la tierra cuando dijo ir por todo el mundo, como dice Marcos 15:16, que Él nos envió por todo el mundo, ¿verdad? Hasta los términos de la tierra. Dios nos da una promesa eterna, nos da un pase especial, una mirada hacia Él, ¿verdad? También dice, ¿a quién iremos si no hay más? Les pido por favor que busquen Juan 6:78 y me dicen amén cuando lo tienen. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahí el Señor nos dice a quién iremos y no es a Él. Como punto final decimos,
miremos las cosas que nos acercan al Señor, la fe, la misericordia, el perdón, la restauración, todas esas cosas son importantes para cada uno de nosotros. Pero ¿quién debemos de mirar? Directamente al Señor, ¿verdad? Y dice, no mirar atrás ya más, sino mirar a la cruz, ese blanco, esa única persona que nos puede llevar a la salvación a través de Cristo Jesús, exponiendo su mirada en él. El Señor me lo bendiga. Bueno, que el Señor los bendiga. Amén. Hoy quería compartirles acerca del tema Solo hay uno. Como sabemos, hermanos, solo hay un solo Dios en este mundo, el cual nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él, y por medio de Él seremos salvos. En Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. El tener puesta nuestra mirada en Dios significa aceptar completamente su voluntad y entregarnos por completo a Él. Pero muchas veces como seres humanos tenemos puesta nuestra mirada en otras cosas, como lo es el trabajo, los afanes, o los estudios, o entre muchas otras cosas más. Por tanto, cuando sabemos que realmente nuestra mirada está puesta en Él, ninguna de estas cosas del Señor nos alejará de tener nuestra mirada puesta en Él. Sed salvos. Sabemos que nuestra salvación solo la vamos a encontrar en Dios, pero para encontrar esa salvación debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor, y de nosotros va a depender el querer ser salvos. Todos los términos de la tierra, porque sabemos que la salvación está abierta para todos aquel que quiera aceptar a Dios como su único Salvador. Soy Dios y no hay más, porque como les mencionaba anteriormente, sabemos que solo hay un Dios, y por medio de Él podremos ser salvos, lo cual se le debe dar toda gloria y honra a Él, como nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, hermanos, tengamos puesta nuestra mirada en el Señor y que nada de esas cosas del mundo nos separe.